Bueno, pues ya después de esta introducción en la que recordamos, digamos, las características básicas de los sistemas de control, eh, ya vimos un poquito sobre lo que es o lo que son las variables de estado, los sistemas representados en esta forma, pues vamos a ver ahora el modelado. Primero vamos a empezar con la representación de ecuaciones diferenciales en espacio de estado. Es decir, una ecuación diferencial de orden n la vamos a pasar a su representación de n ecuaciones diferenciales de orden 1. Posteriormente veremos el modelado de sistemas eléctricos también con esta representación, modelado de sistemas mecánicos y si nos da tiempo, dependiendo de cuánto nos tardemos por acá, vamos a ver el mismo proceso de identificación, pero ahora obteniendo modelos en espacio de estado, ya que esa es una eh, funcionalidad que también tienen los sistemas o los procesos de identificación que ya se desarrollaron, bueno, desde hace tiempo, los métodos para identificar modelos en esta representación. Muchas veces las representaciones quedan con unos estados medio extraños, pero bueno, la dinámica principal sí se captura. Ok, vamos a empezar con esta representación de ecuaciones diferenciales en espacio de estado. Y bueno, tenemos una ecuación diferencial representada por una sola ecuación de orden n, ¿sí? En la cual tenemos n derivadas de la salida y también podemos encontrar n derivadas de la entrada de control. Muchas veces esto no es práctico, simplemente tenemos la pura entrada de control, pero hay algunos sistemas que según consideran derivadas de la entrada. Si tenemos ruido en la señal de control, pues estas derivadas serían puro ruido y mi sistema no estaría bien controlado. Pero y, siempre recordar que la variable y o y será representación de la salida o la entrada de control. Esta ecuación diferencial la podemos pasar a función de transferencia aplicando transformada de Laplace, factorizando y todo el rollo. Nos queda el polinomio de ceros del numerador, que es el polinomio que contiene los coeficientes de la entrada de control y sus derivadas, y el polinomio del denominador es el que tiene los coeficientes de la salida y sus n derivadas, ¿sí? Entonces recordarlo de la representación de sistemas en función de transferencia. De la ecuación 2 se pueden derivar formas que son representaciones ya digamos preestablecidas de sistemas en espacio de estados que se conocen como formas canónicas. Nosotros vamos a estar trabajando con esta ecuación, la de x punto igual a x más b por u y y igual a c por x. La parte de d por u, esa no la vamos a trabajar. Nosotros son sistemas muy extraños que, bueno, digamos que en la práctica no se ven. Recordando que x es la variable de estados y por ahí les decía que en la presentación anterior me faltaba la transpuesta. Recordar que la transpuesta de un vector es convertir el renglón en columna, nada más. Que U es la entrada de control, A es la matriz de estados o la matriz de dinámica, B es la matriz de entrada y C es la matriz de salida, como ya vimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, como estamos omitiendo de, de la ecuación de estado la parte de la matriz D, esto se elimina. ¿Sí? Toda esta parte se elimina y podemos eliminar el sumador y simplemente y será igual a c por x. ¿Sí? C por x será el vector de salidas y. Y esto sigue igual. A por x más b por u generan la derivada y si integro pues genero x. ¿Vale? Esta sería la forma en la que estaríamos representando nuestros sistemas. Nada más desde aquí. Ya lo agarré. Hasta acá la matriz C. ¿Sí? Esta sería nuestra representación. Estas tres matrices y el integrador con el sumado. Bueno,
La forma canónica controlable se obtiene de organizar los coeficientes del polinomio del denominador de la función de transferencia, o bien los coeficientes de la variable y, si se dan cuenta que están aquí, a1, a2, a3, hasta a n, en la matriz A. Y vamos a empezar con menos a n menos 1, menos n menos 2, hasta llegar a 1. ¿Sí? En la primera columna vamos a dejar un vector de ceros, y por acá, en la matriz o submatriz superior a los coeficientes del sistema, de la variable de salida, vamos a poner una matriz identidad. ¿Sí recuerdan qué es una matriz identidad, jóvenes? Es una matriz que tiene puros unos en la columna, ¿cómo se llama? Diagonal principal. En su diagonal principal tiene puros unos y de ahí para arriba puros ceros. ¿Sí? Esto es una matriz identidad, es como el equivalente al 1 en escalar. Si ustedes multiplican cualquier matriz por una matriz identidad, pues será la misma matriz que multiplicaron. Bueno, entonces aquí lo importante es organizar todos los coeficientes de la salida y sus derivadas en el último renglón de esta matriz, con una matriz identidad en esta submatriz y puros ceros en la primera columna, y poner el menos a1 en el último renglón. El orden de los estados siempre va a ser la derivada de x1, la derivada de x2, hasta la derivada de xn. Y aquí la matriz A la vamos a multiplicar por x1, x2, hasta xn. Y también de forma ya establecida, la matriz B va a ser un vector de ceros y en el último renglón un 1. ¿Qué pasa con todos los coeficientes de la parte de control? Esos coeficientes se van hacia la matriz C y se hacen de esta forma. Aquí esta lo vamos a hacer como para separar los coeficientes. Este es una columna, otra columna y otra columna. Vamos a hacer esta operación Bn menos An por B0. Bn menos 1 menos An menos 1 por B0. Hasta llegar a B1 menos A1 por B0. Esas dos operaciones pues las tenemos que sacar de aquí las constantes de los polinomios o de aquí de la ecuación diferencial principal. Bn menos 1, B1 y B0 será la constante de la enésima derivada de U. Y posteriormente tenemos que ir multiplicando por An menos 1 hasta A1, ¿sí? Es decir, el puntero que se va disminuyendo es el de Bn y el de An. B0 siempre va a estar multiplicando los coeficientes de la salida y sus derivadas. ¿Ok? Y ya construida esta matriz, la vamos a multiplicar por el vector de estado. Y si tenemos B0, que no va a ser el caso, no vamos a tener este coeficiente B0, entonces esto se elimina. Y si se dan cuenta, todo esto se elimina si B0 es igual a 0. ¿Ok? Y nada más estaríamos organizando en esta matriz los puros coeficientes Bn, Bn menos 1, Bn menos 2, hasta B1. ¿Okay? Se simplificaría la construcción de la matriz C. Bueno, pero esta es la forma general y como que tiende a confundir. Esta es la otra forma canónica, que es la forma canónica observable. Y si se dan cuenta, eso dinámicamente representa lo mismo que la forma canónica controlable. Pero digamos que esta nos da cuenta de si mi sistema va a ser observable o no. El de acá nos da cuenta si el sistema va a ser controlable o no. Esas dos propiedades que les había comentado que íbamos a estudiar. Y ahora los coeficientes de la variable y y sus derivadas están en la última columna. Aquí está la matriz identidad, de igual forma como lo hicimos en el caso anterior. Y ahora en el primer renglón va a haber ceros hasta la antepenúltima columna.
ya que en la última columna empezamos con AN y de ahí hasta A1. ¿Sí? Y era por eso que en las diapositivas anteriores se hablaba de que no existía una única representación de un sistema en espacio de estados. Hay otras y otras formas canónicas similares a la observable y la controlable que no vamos a ver porque no nos da tiempo, pero que representarían al mismo sistema tal cual. ¿Sí? Bueno, la operación que sí siempre va a ser la misma es que multiplicar la matriz A por el vector X. Ahora nosotros vamos a tener por aquí lo que teníamos en la matriz C, ahora lo vamos a meter en la matriz B. Y de igual forma, si B0 fuera igual a 0, pues esto se elimina. Y nada más nos quedamos con los puros coeficientes Bn, Bn-1, Bn-2, hasta B1, multiplicados por 1. Ya finalmente en la salida, vamos a tener también de esa forma ya preestablecida que la matriz C será una matriz de ceros en la última columna 1, multiplicado por el vector de estado de X. Y si no existe B0, pues esto se elimina. ¿Sale? ¿Qué facilidad o qué ganancia nos dan las formas canónicas? Que únicamente tenemos que hacer la identificación de los parámetros de la ecuación y organizarlos en las matrices que ya se encuentran predefinidas como debemos hacerlo. ¿Ok? Hay otra forma también que se le llama definición arbitraria de estados, y que si el modelo del sistema se deja, llegamos igual a la misma forma canónica o controlable. Eso ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, esta definición arbitraria, nosotros como diseñadores y modeladores del sistema de control, vamos a definir cómo se van a llamar los estados. Y vamos a empezar con este ejemplo, porque no hay una forma genérica para representar esta definición arbitraria. Pero hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con esta ecuación diferencial, definiéndola, creo que sí está en forma arbitraria primero. Para empezar la definición, se define en primer lugar los estados iniciando de la salida sin derivar de la ecuación diferencial y se deriva esta primera variable de estado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar diciendo que la variable y es igual a la primera variable de estado. Nota importante es que siempre vamos a estar nosotros llamando a las variables de estado como X, porque ya es una convención así, pues desde que empezó esto de los sistemas en espacio de estados, fue esta representación matemática, y pues quien se le ocurrió fue llamarle a las variables de estado X. ¿Se le puede poner otro nombre? Sí. ¿Es arbitraria esa X? Sí. No necesariamente tenemos que utilizarla. Pero bueno, aquí como nosotros tenemos la variable y y sus derivadas, pues vamos a llamar a la primera variable de estado X. Posteriormente requerimos derivar la variable y, pues la derivamos y obtenemos la primera derivada de x1. ¿Sí? Si se pueden ir dando cuenta, déjenme regresar un poco, ya saben hacia dónde vamos a encontrar las derivadas de x1, x2 y xn, dependiendo del orden del sistema. Y por aquí tendremos que agrupar las variables de estado sin multiplicar, perdón, sin derivar. ¿Qué nos damos cuenta? Que no podemos tener dos derivadas de una variable de estado. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos esto? Yo necesito derivar ahora la derivada de y obtener la segunda derivada de y, pero ya no puedo derivar x1 o la primera derivada de x1. ¿Qué creen que se tenga que hacer, jóvenes? ¿Qué piensan que tendría yo que hacer para que pueda derivar y o encontrar la segunda derivada de y, pero sin derivar otra vez x1?
No, ahorita lo vamos a hacer así de manera arbitraria, es decir, si no conociera yo las formas canónicas y me piden que represente esto en espacio de estados, el proceso es empezar aquí con la salida del sistema y llamarla como la primera variable de estado. Luego, yo voy a eliminar todas estas derivadas y la variable y sustituyéndolas por x1 o las variables de estado, ¿sí? x2, x3, xy. Yo defino la salida como la primera variable de estado. Luego requiero la primera derivada de la salida del sistema. Pues la derivo, simplemente la derivada analítica. Derivada de y es igual a la derivada de x1, ¿ok? Derivo ambos lados de la ecuación. Pero ahora yo requiero para cambiar la variable o la segunda derivada de y por una variable de estado, requiero de la segunda derivada, ¿sí? Y ya no puedo derivar dos veces una variable de estado. Entonces, cuando yo estoy en esta definición arbitraria, lo que hago es definir una nueva variable de estado que ahora si ya empecé con x1, pues me voy con x2, ¿sí? Y esta se debe igualar a la derivada, aquí está mal, es derivada de la variable anterior. ¿Qué quiere decir? Yo tenía esto, ¿sí? Pero yo ya no puedo derivar x1. Entonces, esta x1, la primera derivada de x1 la igualo a la variable x2, que sería igual a la derivada de y. Y entonces de aquí sí ya puedo derivar esta nueva variable de estado sin tener que derivar esta de por acá y derivando la primera derivada de y. Es decir, omito esto y simplemente derivo x2 y derivo la primera derivada de y. Y ahora sí ya tengo una representación de la segunda derivada en función de una variable de estado que está derivada una sola vez, ¿sí? Es decir, yo aquí no podría poner, si yo tuviera, es decir, yo no derivo x1 una segunda vez, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? No la puedo derivar. Así es. ¿Por qué? Porque esa es una de las restricciones en los sistemas en espacio de estados. Estamos buscando en ecuaciones diferenciales de primer orden. Y este proceso se repetiría si tuviera la tercera derivada de y. Como ya no puedo derivar x2 punto, entonces defino ahora la derivada de x2 como x3, ¿sí? Y ahora sí derivo x3 y obtendría la derivada o la tercera derivada de y, mejor dicho, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver cómo queda este primer ejemplo y ahorita les digo. En conclusión, si tuvieran estas variables de estado que vamos a sustituir en la ecuación diferencial original. La ecuación 8 es la que nosotros vamos a transformar y llevarla a su representación en espacio de estado. ¿Sí? Ah, ya me salí. Entonces, ya tenía esta primera definición, que la primera variable la salida era igual a x1, la primera variable de estado. Ahora, de aquí de esta definición es que la segunda variable de estado es la derivada de y, ¿sí? Y esas son mis dos variables de estado sin derivar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sería una revoltura, pero bueno. Entonces, si yo ya tengo que x1 de lo primero que definí es igual a y x2 es igual a la primera derivada de y, perdón, ya la puedo sustituir aquí.
Aquí sustituyo x1, aquí x2 y aquí ¿qué voy a sustituir? Sí. ¿Por qué? Porque otra restricción importante es que de esta ecuación principal, de mi ecuación diferencial principal, ya no quiero que tenga más de una derivada la ecuación, ¿sí? Y ya no se puede tampoco por la restricción de la representación. Entonces sustituyo la segunda derivada de y igual a la primera derivada de x2 más 3x2. ¿Por qué? Porque la primera derivada de y era x2 de acuerdo aquí, ¿sí? Y ya finalmente la variable y será x1, ¿sí? Y esta sí es una representación de ya la ecuación diferencial en variables de estado que es permisible para poder llevarla a la forma matricial. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, jóvenes, o algo que no se esté entendiendo? ¿Mandé? Seguros. Bueno, entonces, ya que la ecuación diferencial original la pude representar en función de n variables de estado y la última derivada la dejé con la primera derivada de la enésima variable de estado, si se dan cuenta, aquí si tuviera yo una tercera derivada, lo que quedaría sería x3 punto y todos los demás términos serían función de x1, x2 y x3. Si la ecuación diferencial fuera de cuarto orden, la cuarta derivada de la variable sería la primera derivada de la variable x4 y los demás términos serían función de x1, x2 y x3. ¿Sí? Y hasta x4, perdón. x1, x2, x3, x4 y la única derivada que prevalecería en la ecuación sería la derivada de la enésima variable de estado. ¿Sí? N por el orden de las derivadas. Bueno, se despeja la derivada de esta ecuación, es decir, despejamos x2 punto, me quedaría menos 2x1, menos 3x2 más 5u. ¿Ok? Ya tengo la derivada de x2, pero ¿dónde quedó la derivada de x1? ¿Se acuerdan, jóvenes? Uh-huh. ¿Y hacia dónde tengo que llegar con estas representaciones? Aquí, a formar un vector que tenga las n variables de estado derivadas. ¿Sí? Entonces, ya llegué hasta donde encuentro la derivada de x2, pero me falta aquí x1 punto. Si me regreso, ¿dónde está x1 punto? Esta ya no nos importa. Y aquí está, ajá, aquí está la otra ecuación diferencial que tenía perdida. ¿Sí? Yo tengo que encontrar n ecuaciones diferenciales dependiendo del orden de la derivada del sistema, de la ecuación diferencial principal. Entonces, si tengo un sistema de orden 2, voy a tener dos ecuaciones diferenciales. Aquí implícitamente se define la primera ecuación diferencial cuando estoy definiendo de esta forma arbitraria los estados. Y la segunda, pues se define o se obtiene de la ecuación diferencial principal, que fue esto, ¿sí? Entonces aquí tengo mi segunda ecuación diferencial
y de la definición que venía yo realizando, tengo mi primera ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, cuando estamos definiendo las variables, no hay que olvidar que de esta igualación, cuando nosotros ya no podemos derivar más la variable x1, se genera una ecuación diferencial automáticamente del sistema matricial. Vamos para allá, vamos para allá, para allá. Y quedaría por algo así. ¿Sí? Para la construcción tenemos estas dos variables, x1 y x2, porque veníamos de un sistema de segundo orden. ¿Sí? La primera ecuación diferencial es decir x1 punto es igual a x2, que fue lo que definimos para poder derivar otra vez la primera derivada de y. Y la segunda ecuación diferencial la obtuvimos del despeje y la sustitución de las variables de estado en la ecuación diferencial original, que nos generó esta x2 punto igual a menos 2x1 menos 3x2 más 5. Y ahora sí, esto simplemente lo voy a agrupar en vectores, es decir, x1, x2 por acá abajo, y voy a construir las matrices. ¿Sí? La ecuación de la primera derivada de x1, ¿de qué variables depende? De x2 solamente. Entonces, aquí yo tengo que poner los coeficientes de tal forma que la primera columna serán los coeficientes de la variable x1 y la segunda columna, para este caso, serán los coeficientes de la variable x2. Entonces, en el primer elemento de la matriz, tendría que poner un ¿qué? ¿Qué coeficiente? Sí, como x1, el primer elemento será para x1 y la ecuación no depende de x1, pues será un simple 0. Y el coeficiente de x2, pues será un simple 1. ¿Sí? Y ya de esta forma ya tengo representados todos los coeficientes de la ecuación de x1. Ahorita me voy a brincar a la segunda ecuación. Entonces, como la segunda ecuación sí depende de x1 y x2, pues quedarán organizados de esta forma. Menos 2, menos 3 y todo esto que multiplica al vector x1 y x2. ¿Sí? Es decir, si yo multiplico la matriz por este vector, pues voy a regresar a las mismas ecuaciones. Para la parte de control, pues vamos a ver, la ecuación de x1 depende de la señal de control. No, entonces lleva un 0. Y la ecuación de x2, pues sí, un 5 por u. Y ya finalmente tendríamos que definir la matriz C para definir la ecuación de salida. ¿Recuerdan cómo quedó que y era igual a qué? Lo primeritito que hicimos para definir la primera variable de estado. ¿Vale? Y igual a qué? x1. O sea, la primera definición del primer estado me dice cómo va a quedar la ecuación de salida. ¿Ok? Entonces y va a ser igual a x1. Entonces ya en forma matricial, de igual forma que con la matriz C, la primera columna es para x1 y la segunda columna es para x2. Entonces si y es igual a x1, pues simplemente será un 1, un 0 que multiplica al vector completo. ¿Sí? Y san se acabó. Esta sería la representación en forma de espacio de estados de esa ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Bueno, el silencio me indica que hay unas dudas que
que conocimientos adquiridos. Entonces vamos a hacer otro, que ahorita ustedes me van a ir diciendo cómo lo vamos a desarrollar. De igual forma de segundo orden, para que no se complique. Vamos a ponerle cualquier coeficiente. Y ahora vamos a ponerle nada más U. ¿Vale? Bueno, tenemos esta ecuación diferencial ahora. De acuerdo a lo que hice en la presentación, jóvenes, ¿qué tengo que hacer en el primer paso? Y siempre la cual siempre va a ser la salida Y para esta definición arbitraria, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Es decir, vamos a hacer Y igual a X1. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo tenga un sistema que voy a representar en variables de estado y esté en esta forma, siempre la salida Y la voy a definir como la variable de estado, X1. ¿Sí? Siempre. ¿Vale? De ahí requiero la derivada de Y. Entonces, derivo Y. Simple derivada matemática. Poner, creo que primero esto, X1. ¿Sale? Bueno, pero la ecuación diferencial me demanda la segunda derivada de Y. Ya no. Así es. Una nueva variable de estado, que es la subsecuente. Si ya definimos X1, pues sigue X2. Y eso como sería, a ver, vamos a poner... Vamos a ponerla de esta forma. ¿Por qué? Porque recordar que de esta definición sale una de las ecuaciones diferenciales, que sería la de X1 punto igual a X2, ¿sí? Que fue lo que tomamos aquí. Sale esta ecuación diferencial que sería este primer renglón, ¿va? Por eso lo estoy poniendo ahora así. Aquí tenemos ya la parte de la salida, que sería esto de por acá. Nada más que aquí lo tenemos de forma escalar. Aquí lo tenemos de forma matricial. Y aquí tenemos la primera ecuación diferencial, que sería la de x1, igual a y, primera derivada de y, ¿no? Así, ¿sale? Y ahora sí, ya no derivo x1, esto lo descarto, y derivo x2 y obtengo la segunda derivada de y. Se deriva esta nueva variable de estado, que sería primero esto, luego esto, que sería x2. Si se dan cuenta, ya me olvidé de x1 y obtengo la segunda derivada de y.
Ya que hice todo esto, ahora voy a sustituir en la ecuación diferencial original tanto la enésima derivada de la variable como sus n-1 derivadas, pero voy a sustituir todas las n-1 derivadas y la variable de salida, o la variable sin derivar, por las variables de estado. Es decir, para la sustitución en la ecuación diferencial original, no sustituyo x1 punto aquí, sino sustituyo x2. Y por acá, pues sustituyo x1. Y por acá arriba, pues sustituyo la derivada de x2, no la segunda derivada de x1. ¿Sale? Sí, la dejamos. Bueno, entonces, si empezamos con esa sustitución, empezaría yo con la segunda derivada de x2. ¿Sí? Ah, perdón, sí. La primera derivada de x2. No debe haber segundas derivadas. ¿Sale? Era la segunda derivada de y igual a la primera derivada de x2. ¿Ok? Luego, más 5. No voy a sustituir x1 punto. No me interesa sustituirlo porque ya no quiero otra derivada en esta ecuación. Por lo que si ya tengo esta definición de que la primera derivada de y es x2, pues eso sustituyo. Más 10, pues x1. Ya no quiero tener más y en esa ecuación. Igual a, bueno, la u se queda igual. ¿Sale? Sí, y eso era lo que tenía por acá. ¿Sí? Que fue esta sustitución. La única diferencia es que ahorita tenemos números diferentes. Bueno, de aquí se despeja x2 de esta ecuación, o la derivada de xn, dependiendo de cuántas variables de estado, de qué orden sea el sistema, ¿no? Entonces tendríamos x2 igual menos, y empezamos de orden ascendente, 10 x1 menos 5 x2 más u. Y ya tendríamos la ecuación diferencial de x1 hasta acá, la ecuación diferencial de x2 y definida la salida en función del estado. Y ahora lo que nos toca hacer es construir la matriz, como hace un rato. Ponemos primero las derivadas de x1, déjenme copiarlas ya para no perder tanto tiempo y estar escribiéndolas. Bueno, aquí sería para los coeficientes de x1, la primera derivada de x1, depende siempre, o bueno, para esta clase de representaciones y de este tipo de ecuaciones,
X1 siempre va a ser igual. Sí, 0 y 1 igual que el caso anterior. Y bueno, vamos a poner el vector X. ¿Sí? 0, 1, 0x, 1, x1, perdón, 1, x2. Para acá abajo sería menos 10 y menos 5. ¿Vale? Ya tenemos la matriz A multiplicada por el vector de estados. Ahora sería cuestión de construir la matriz B. Corchete, columna. Como x1 no depende de u, 0, y por aquí abajo, un 1. U, y ya finalmente, ya esta sería la ecuación de estado. Nada más falta la ecuación de salida. Que sería y igual, perdón, renglón y copiamos las x. Que sería igual a qué? No. Esta de acá. 1, 0. Y listo. Con eso se acaba el proceso de transformar la ecuación diferencial de orden n en espacio de estados, que son n ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí le van entendiendo o están quedando más revueltos? De acá. Si te das cuenta, estas son mis dos ecuaciones diferenciales, la de x1, punto, y la de x2 sería esta. ¿Sí? En la matriz, bueno, los renglones que están en la ecuación diferencial correspondiente, que esta sería la primera ecuación, y el de acá sería la segunda ecuación, pongo los coeficientes que están en la ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí, la ecuación diferencial de x1 depende de x1, o la primera derivada de x1 depende de x1, ¿no? ¿O sí? ¿No? ¿Por qué? Porque así lo definimos nosotros, ¿ok? Entonces les decía que la primera columna de la matriz son todos los coeficientes de x1. Entonces aquí, como no depende de x1, su coeficiente es 0. 0 por x1, pues 0. Hay que recordar la regla esta de operaciones con matrices, que es renglón por columna. ¿Sí? Entonces, en la segunda columna, como sí depende de x2, entonces, y su coeficiente es un 1, en dicha columna tendría yo que poner ese coeficiente que sería el 1. ¿Sí? Si tú agarras y multiplicas, es decir, sería algo así. De la primera ecuación tendrías esta multiplicación, olvidándonos de todo lo demás. Tengo 0, 1 y esto de por acá. Bueno, creo que sí lo tenía copiado. No. Del primer renglón, para construir o llegar a x1, multiplicas el primer renglón por la columna de estados x. 0x1 más 1x2. Y eso te genera
esta x1 punto. ¿Sí? Esta multiplicación, que sería este primer renglón con esta columna, te genera la derivada de x1, que sería esto de por acá, ¿sí? Y como no depende de u, pues sería 0 por u, que sería esto de por aquí arriba. Este 0 por la u. Para la ecuación diferencial de x2, pues es algo similar, pero obviamente los coeficientes cambian, porque son los coeficientes que tienen las variables aquí. Digamos que podría ser más fácil porque tiene más coeficientes. 1u, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, nada más está en forma matricial. Y esto sería lo mismo que estas dos ecuaciones, nada más de una forma más concentrada todavía aún. ¿Sí? Si te das cuenta, ambas ecuaciones diferenciales dependen de las variables de estado x1, x2, pero no siempre dependen de todas las variables de estado, ni tampoco de la señal de control. ¿Sí se aclaró o te confundí más? ¿Sí? No, de nada. Entonces, nosotros vamos a ir arreglando en la representación más concentrada, de forma en renglones, los coeficientes de las ecuaciones, ¿sí? Y siempre vamos a buscar que tengamos todas las variables, las derivadas de las variables despejadas. De esa forma vamos a poder llegar a la representación matricial concentrada. Y recuerden que esto es x punto igual a por x más b por u, que era lo que teníamos por acá, ¿sí? Esta representación todavía está más concentrada porque ni siquiera los coeficientes ni las variables de estado me deja ver, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar de esto, ecuación diferencial de orden n, a una representación matricial, perdón, de n ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Si no, ahorita en los minutos que quedan, traten de hacer el primer ejercicio de la tarea 3. Pasar. Ok. Bueno, pues. Ok. Bueno. Entonces traten de hacer este primer ejercicio que es igualito a los anteriores, nada más la notación de las derivadas es distinto, no hay puntitos. Es esta notación de, no me acuerdo quién, si era de Cauchy o sabe quién, no me acuerdo, o Leibniz. Pero bueno, entonces agarrar esta ecuación diferencial, la ecuación 1, y transformarla a espacio de estados. Y ahorita me dicen cómo queda con esta representación arbitraria, ¿ok? Ya me equivoqué. Pues traten de resolver o de transformar esta ecuación diferencial a espacio de estados.